Entonces les voy a contar algo. Yo nací en Popayán, me crié en Silvia acá, que un pueblito muy pequeño, y luego vine acá a Cali. No soy de una familia de muchos recursos económicos, pero sí muchos recursos morales y inteligencia que creo que nos conecta a muchos de nosotros acá. Incluso pues yo vivía en Calipso, yo me venía en bicicleta acá a la Universidad del Valle, fui usuario de bienestar universitario y por eso les contaba que cuando llego acá a mi valle me siento como en mi casa, porque literalmente acá almorzaba, pasaba todo el día y conectaba con un montón de gente de ciencias, de economía, mejor dicho, yo me conecté y me recorrí esta universidad aprovechando justamente la bicicleta, entonces iba para todo lado y era realmente un parche estar acá. Entonces, cuando nos hace la invitación Byron, para nosotros es un placer, como les digo, venir acá a nuestra casa. Acá les voy a mostrar parte de mi recorrido, digamos, profesional. Estamos, digamos, en la segunda línea. Después de que me gradué de la universidad, tuve un trabajo en Bogotá con un antiguo profesor de acá de Univalle que se llama Jorge Álvarez. Él tiene su estudio de diseño que se llama Articular Diseño Industrial. Trabajé en Bogotá con todo el reto que es irse a otra ciudad, solo, en fin. De ahí nos fuimos, pues renuncié a Articular porque Ana se fue a la UBA, a Buenos Aires, y yo dije, no, pero ¿cómo me va a quedar acá? Pues Ana es una mujer espectacular, entonces yo dije, no puedo desaprovechar eso. Y ella estudió un montón de temas de universidades de México, bueno, UNAM, un montón de listados, y hicimos un análisis y al final fue muy chistoso porque llegamos al mismo resultado de cuál era la carrera más adecuada y terminamos estudiando lo mismo sin quererlo, eso sí, porque decíamos, pero ¿por qué vamos a estudiar otra vez lo mismo? Y pues nos encontramos porque era como lo que consideramos que era más adecuado para nuestro momento profesional, que era gestión estratégica de diseño. Luego que regresamos de la UBA, yo tuve un periodo de un año donde dije, con todo lo que aprendí en la UBA, yo voy a emprender. Mejor dicho, me voy a comer el mundo con todo esto que traje. Duré un año en el emprendimiento, se llamaba Simpático. En ese entonces, como traía tanta carga académica, la verdad es que el proyecto se centró mucho en cómo buscar recursos y financiamiento, y esa parte es muy importante para los que desean emprender. Sin embargo, me quedé mucho en lo académico, en planes de negocio, en bueno, que todo quedara perfectamente alineado, buscar convocatorias. Gané afortunadamente una convocatoria que creo que ya no existe, que se llama Ventures o Ventures, y gané el Fondo Emprender hace, bueno, en ese momento, 2008, eran 112 millones de pesos en ese entonces, y yo pues súper contento, de hecho me gané esta vaina, esto va a ser lo mejor. ¿Y qué pasa? Que al final, cuando ya había que hacer el desembolso del dinero, como yo había estado estudiante en la UBA, yo no tenía la certificación u homologación del Ministerio de Educación para comprobar que ese diploma lo avalaba el ministerio. Y a pesar de haber ganado ese dinero, dijeron, no te los podemos dar. Eso fue un momento como que, ¿qué? O sea, después de todo ese trabajo que había hecho y demás, ¿no me van a dar la plata? Pues efectivamente no me la dieron. Es un tema muy institucional, esos son dineros del Estado, en fin. Entonces yo dije, con todo esto que tengo acá, ese músculo que igual uno desarrolló, pues se me acabaron los recursos, yo no tenía más dinero y dije, no, yo me voy a emplear. ¿Sí? Duré un año dándole con muchas capacitaciones, conectándome con el SENA, me metí en cursos de programación lineal, animación 3D, fui a Bogotá, bueno, fui seleccionado en varios concursos, pero finalmente no había plata. Mucha capacitación, eso fue muy valioso y me ha servido años después. Sin embargo, eso quedó así, por eso quedó como en transparente este tema de Fondo Emprender. Me conecté con Colombina, hubo un cargo que se abrió que era coordinador de conceptos de empaque, y ese fue un cargo espectacular. Colombina es una empresa increíble, pues ahora estoy delgado, pero en ese entonces subí de peso como 10 kilos, porque claro, yo estaba en la planta de galletas y pasteles, y nosotros éramos el equipo de investigación y desarrollo, y nosotros investigábamos muy bien los pasteles, los barquillos, todo eso. Entonces fue clave esa parte.
Aquí es parte de lo chistoso que hay, es que yo monté mi hoja de vida en LinkedIn o en LinkedIn y recibí una llamada. Era un headhunter buscando un ingeniero de empaque para JGB. Y esa llamada fue, estando yo en Colombina, yo le dije a mi jefe, me dijo, andate de una, vos tenés todo el talento. Y era otro reto distinto, ya no era coordinador de concepto de empaque, que era un rol importante, ya era liderar el equipo de empaques de JGB. Luego vamos a ir desarrollando esta historia, pero es como para que sepan todo el sentido macro. Luego, estando en JGB, estando en la planta en pleno desarrollo, recibí otra llamada de un headhunter ofreciéndome un puesto en Kimberly Clark en Bogotá como líder de empaques. Y yo dije, uy, pues Bogotá es un reto brutal, porque era ahí sí irme del todo allá a vivir y era un reto ya andino, ¿sí? Era un reto de muchas plantas alrededor de Latinoamérica, en Sudamérica. Y yo dije, hágale, yo siempre he sido muy de, no sé, pero si no sé, me lo averiguo, me consigo y hago algo, ¿sí? Y creo que eso es parte de nuestra formación acá como Univalle, esa recursividad, y eso sí, no puedo hacerlo, sé a quién me puede ayudar, sé a quién puedo llamar, sé a quién puedo conectar, ¿vale? Entonces estuve en Kimberly Clark durante mucho tiempo y luego, ¿adivinen qué? Otra llamada. Tuve una racha de llamadas, todas exponenciales en responsabilidad, en salario, en campo de acción, porque cada vez era como más grande. Y gracias a la experiencia que había tenido previamente, era como el Super Saiyajin reforzado y super reforzado, algo así, pues, por decirlo de esa forma. Entonces estuve en Johnson & Johnson y esta fue una experiencia muy bacana, porque era venir otra vez a Cali, estando en Bogotá, venir acá a Cali, que es la casa, pues, ustedes saben que Cali es, lo demás es Loma, Cali es Cali y lo demás es Loma. Y Johnson & Johnson pues igual era una multinacional y era un sueldo, pues era otra cosa, eran otras responsabilidades, y pues fue un momento muy especial. Ahí aproveché nuevamente para conectarme profesionalmente y hacer actualizaciones con ICESI, tuve un curso de liderazgo e innovación con el MIT muy bacano. Llegó el coronavirus, fue esta etapa, y recibí otra llamada, y esa llamada fue terrible, esa llamada, porque me dijeron, igual yo me la olía, hubo una reestructuración global muy fuerte con el tema del coronavirus y comenzaron a desaparecer personas en los organigramas de todo el mundo. Entonces yo tenía conexión con gente en Estados Unidos que me decía, Diego, voy hasta esta semana. Y era como Matrix cuando desconectan a cada persona. Eso fue brutal. Y esa llamada que recibí era de mi jefa diciendo, vas 2 meses más y chao. Y pues me conmueve todavía. Y cómo no quedarse en esa emoción. Entonces dije, toca reconfigurarse, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? ¿Sí? Ese rato que hablaba Kelly sobre el tema de Ikigai, se lo recomiendo, y es encontrarse a uno mismo nuevamente. Pero bueno, ahora vamos a entrar un poco más al detalle y luego veremos esa parte de la emoción. Estando en Univalle, destacó 3 temas relevantes. Uno fue que participé en el premio Lápiz de Acero en el 2002 en compañía de Byron, quien asesoró en el proyecto. Era el primer proyecto de diseño que era de alguna forma nacionalmente destacada, ¿sí? Una revista que volvió nuevamente hace poco y era un orgullo para todos. Me saludaban los de otros semestres como que, ese es Diego Paz, el de Lápiz de Acero, y no era como, pero yo no me lo gané. Pero estar nominado en medio de tanto talento nacional es ya un orgullo. Bueno,
salimos en la revista Proyecto Diseño, todavía la conservo por ahí, salimos en el periódico El País, hubo una primera versión de Diseño en Sociedad, en ese momento no se llamaba así, lo organizábamos los mismos estudiantes y conectamos con la Cámara de Comercio y hicimos una exposición bien chévere allá, eso pues es parte de la historia. También desarrollé un proyecto que tengo acá que se llamaba Brio, en una biblioteca móvil para llevar educación a zonas lejanas acá en Cali, o vulnerables, pero con diseño. Entonces era todo un sistema y adicionalmente desarrollé pues un proyecto de grado que luego en Contento volví a retomar conceptualmente. Devuélvete un momento, acá como un hecho curioso, este proyecto lo vi con Jorge Álvarez y por temas de tiempo no lo entregué a tiempo y perdí la materia. Fue la única materia que perdí en la universidad. Y no lo entregué a tiempo, pero no porque no lo quisiera entregar, sino que en ese entonces era un poco más psicorrígido y es que yo lo quiero entregar es como yo quiero, ¿sí? Y el tiempo para mí en ese momento no era una limitante. Entonces yo seguí trabajando, estuvo la entrega, yo seguía trabajando, haciendo mi maqueta, y luego hablé con Jorge y le presenté el proyecto. A mí la verdad no me interesaba el tema de notas en ese momento, pero no me pudo pasar, o sea, por más que el proyecto era muy bacano para su nivel, era el sexto semestre, no teníamos impresión 3D por si acaso en ese momento, todo había que hacerlo a mano, eso era una maqueta lijada, en fin, era mucho más trabajo manual. Y bueno, Jorge luego fue el que me empleó, el que me dio mi primer trabajo. Entonces no era un tema de baja calidad de diseño, sino no ajustarme a los tiempos, y eso lo he aprendido en la carrera con dolor, y es que el tiempo es muy importante en las entregas, ¿sí? Entonces a mí antes no me interesaba tanto eso en la academia, pero en la realidad me sirvió este ejercicio para entender que si no entregas pues no hay nada, ¿sí? Listo. Luego me fui a articular diseño con Jorge Álvarez, un diseñador que tiene pues mucha historia en diseño en Colombia, muy respetado. Estuve trabajando en su estudio de diseño, ahorita él tiene exportación a Perú, él vive en España ahora. Y bueno, esta fue mi primera experiencia laboral, donde era como empujarte ya fuera de la zona de confort. Vas a dirigir proyectos, había proyectos con Pedro Gómez, que es la constructora más grande de Colombia, pues los dueños de Unicentro y demás. Entonces iban a hacer un proyecto de Unicentro Tunja, había que hacer todo el mobiliario, y pues trabajando con los arquitectos de Pedro Gómez hicimos mobiliario muy interesante, digamos con acabados bien llamativos para hace más de 15, 16 años. Esto es parte de lo que hoy existe en el mobiliario, también proyectos para Nanzani o Toto, que es realmente el nombre de Toto detrás, que estos son exhibidores que se hacían allá en Articular. Estas son fotos que pues, uno no luce muy bonito en ese entonces, pero yo era de los que me metía a la planta. Esto fue un aviso que era para una telenovela, es muy chistoso porque era proyectos especiales. Era una novela que llamaba Novia para dos, malísima la novela, pero pues yo estaba detrás de haciendo el diseño de cómo se planteaba una empresa dentro de la telenovela. Entonces era el aviso, entonces era darse cuenta detrás cómo funcionaba la televisión también, ¿no? Entonces usaban, digamos, la biblioteca Virgilio Barco, ahí se ponía el aviso, y pues todo atrás era mentira, pero todo esto era real, ¿sí? Era diseño que se ambientaba bajo el concepto que se buscaba. Eso era yo hace 16 años, 20 años. Incluso en ese momento yo hice el logo, me puso a proponer un logo y listo, ¿no? Queda ese. Eso cambió. Y esta era la planta, y pues yo me metía de cabeza a hacer todos los procesos y aprender junto con los que soldaban y demás. Entonces eso te da capacidad crítica de cómo se hacen las cosas, ¿listo? Tuve proyectos muy interesantes. Este era un cajero electrónico para Ciatel, era de una persona que había sido gerente de Telecom, que estaba haciendo su propia línea de emprendimiento. Esto era hace muchos años, y pagar con billetes no existía, digamos, no es como el mío que uno lo recarga, eso no existía. Entonces
Era un proyecto totalmente nuevo, se había hecho una versión y había sido un desastre. Entonces me decían como, no sé si todavía existe el programa de overhauling, que es como hágale, salve ese proyecto que además estaba generando pérdidas en la empresa, y pues se lanzó este modelo que era el primer prototipo de esa empresa y les encantó en ese entonces. Tocó, digamos, lo más interesante más que lo de afuera era cómo funcionaba todo por dentro, el sistema de seguridad, los hoppers, cómo recibir el dinero, que si llegaba un vándalo y se quería robar el cajero, que no se pudiera sacar el dinero, en fin, muchos temas internos, temas de señalización, pues macro, digamos, esto era para la Fundación Cardio Infantil, ahorita ya cambió de nombre, ahorita es la Cardio, pero era como una señalización como desde la perspectiva de la arquitectura, pero también con diseño versus la marca y la identidad. Y también se sacó un proyecto gracias a un diseñador gráfico que planteó que por qué no hacíamos señales industriales para la venta en home center, ¿sí? Había en ese entonces en home center la empresa más grande de señalética en el mundo, que es Haico, es gringa, y nosotros, bueno, en ese entonces con otro diseñador industrial y el diseñador gráfico plantearon un proyecto y efectivamente el proyecto ganó y fuimos tan ganadores que sacamos a la multinacional de Home Center y si ustedes tienen la oportunidad de ir a buscar señalización en Home Center van a ver esta línea ya, todavía está, y trabajamos en señales autoadhesivas, en la parte gráfica, en una renovación también de esa señalización, muy interesante. Y aquí va el primer mensaje, y es que estamos en Colombia, pero tenemos las mismas capacidades para competir a nivel internacional, ¿sí? Entonces, no duden de la capacidad de lo que les ha brindado la Universidad del Valle, porque de verdad uno sale con unos recursos muy valiosos, tanto académicos como humanos, ¿vale? Siguiente. Luego, lo que les conté de Ana de la UBA, entonces nos fuimos a la Universidad de Buenos Aires a estudiar a otra realidad. Sí es el mismo idioma, pero es otra cultura distinta, ¿sí? Nosotros, como dato curioso, en Colombia es difícil que a uno lo inspiren diciéndole, y te puedes quedar acá con el servicio médico porque tenemos psiquiatría y psicología. Y nosotros éramos como, qué raro eso. O sea, esa es como la fortaleza del servicio médico, y literalmente en Colombia, por lo menos hasta hace varios años, el tema mental no era como tan bien visto, ¿sí? Era como, si vas al psicólogo o al psiquiatra tenés problemas mentales, y no. O sea, en eso Argentina nos lleva un bagaje muy fuerte porque se cuestionan mucho, se burlan mucho también de ese tema. Bueno, en fin. Y pues como ven, esta es una de las mayores urbes del mundo. Solo esa es como la avenida más grande del mundo por la cantidad de carriles. Entonces era como que uno se sentía una mosquita allá en Argentina, pero fuimos a estudiar justamente gestión estratégica de diseño, que es, digamos, yo diría que es uno de los mayores, las mayores fortalezas de la UBA y de la Escuela de Arquitectura, y es cómo ha permeado el diseño en todo, en la publicidad, en la parte gráfica, en el diseño industrial desde hace muchos años. Entonces era muy valioso aprender de esta parte. Luego vuelvo a Colombia después de que se terminó la especialización, y después del año que les dije como que me pongo a hacer, tuve dos opciones de empleo el mismo día, ¿sí? Yo me fui para Bogotá porque me había salido un cargo en Maloca como diseñador museográfico. Esa fue, digamos, la propuesta que yo hacía a Maloca. Era un tema que tenía que ver con los ganglios basales y una experiencia relacionada con el equilibrio y demás de las neuronas, y era un trabajo con la teoría de Rodolfo Ginás y unas vainas bien bacanas. Yo presenté este proyecto, que esto era de un fin de semana, presentarlo con costos y un montón de temas, y luego ya me dijeron, no, quedaste en el cargo. Entonces me fui para Bogotá. Yo estando en Maloca afuera, recibiendo la carta de Maloca de vaya ahora a la cuenta en la vivienda, recibí la llamada de Colombina, que me puso a dudar, porque yo estaba en los dos procesos en ese entonces, y yo dije, bueno, o museografía o packaging. Y bueno, por cuestiones yo me decidí por Colombina.
Maloca es una cosa loca, digamos, todavía, si uno tuviera la posibilidad de dividirse, me hubiera gustado haber vivido también esa experiencia de diseño museográfico, pero no se podía, entonces ya seguí con Colombina. Ahí mi cargo era coordinador de conceptos de empaque. Estos eran los cumpleaños allá, que eso era lo máximo, porque era de todo, uno comía helado, o sea, al lado tenía los helados, entonces uno salía literalmente del cubículo y comía helado, ¿sí? Y era testeo, entonces era muy bacano porque ellos tenían un reto de cada mes, en ese entonces, de sacar algo nuevo, porque apenas estaba arrancando Colombina helados, entonces era como, Diego, ¿querés otro helado? O sea, que le digan a uno eso es muy bacano. Y bueno, en fin, todos los lanzamientos de bombombunes, yo pertenecía a la unidad de galletas y pasteles, entonces todo lo que son los barquillos y todo eso tiene un desarrollo, y hacer los empaques de galletas y pasteles es uno de los mayores retos técnicos que existen. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de horneo, de acuerdo al tipo de harina, de acuerdo a las temperaturas, las galletas se expanden o se contraen más o menos. Y entonces esa irregularidad hace que el reto de empaque sea muy alto, porque tiene que ser como que ni muy grande, que se afloje y se rompan, por ejemplo, las galletas, ni muy contraído, que no quepan las galletas en el momento del empaque y también se fracturen, ¿sí? Porque la experiencia, no sé si lo han notado, si les pasa, pero cuando ustedes sacan la galleta completa, ese es el culmen de un ingeniero de empaques, y es que la galleta salga completa. Pero todo eso tiene un reto técnico, porque hay un tema logístico, de fabricación, de velocidades de máquina, en fin. Y todo eso, digamos, había que hacerlo en la planta y coordinar los nuevos lanzamientos y el tema de innovación. ¿Listo? Entonces acá aprendí el poder de un equipo comprometido y ejemplos de liderazgos que realmente inspiran. Todavía está el presidente de la compañía, que es de apellido Caicedo, y era muy inspirador ver en ese entonces un liderazgo que era muy tranquilo y nada, o sea, un liderazgo que era igual que vos en el ascensor, ¿sí? Y te saludaba y relajado, no como en otra época que eran como en una jerarquía donde estaba el presidente de la compañía y por debajo los súbditos. No, ese fue un ejemplo muy bacano, y era el señor, pues que continúa todavía, que había estudiado en Harvard y tenía todo el bagaje y mucha conexión con lo que es el futuro de sostenibilidad. Entonces desde ese entonces ya se hacían informes de sostenibilidad. Ahora ya se volvió un boom, y con la COP pues todo el mundo es verde y demás, pero en ese entonces de verdad Colombina destacaba esa parte. Los equipos de trabajo en Colombina, que son espectaculares, digamos, ahí está Juan Pablo, bueno, varias personas que todavía conecto con ellos. Virginia Quinchanegua, que es una persona que llevaba más de 30 años en empaques, que nos heredó a todo un equipo de trabajo, toda la expertise relacionado con todo el tema de galletas y cómo manejarlo. Entonces ella tenía ese esmero por hacer que los otros conocieran con base a las experiencias que ella ya había tenido. Entonces había desarrollado unos catálogos donde no había que aprender desde cero, sino que uno llegaba ahí y era como que te conectaban la información y ya desarrollabas ingeniería de empaque para galletas y pasteles. Entonces ella luego se pensionó, quedó Juan Pablo, y en fin, se generó igual un equipo de trabajo muy bacano. Acá lo valioso era que había expertise en alimentos y eran equipos de trabajo donde había que probar y testear. Había pruebas organolépticas con productos que debían saber bien, porque también tenían que tener un concepto gráfico de empaque y demás. Siguiente. Ahí tuve la oportunidad de pues desarrollar, en ese entonces salió Craqueñas, que es la línea de galletas Saltín de Colombina. Había una empresa in-house que es Aldas Brand, con los que aprendí muchísimo. Yo, digamos, entregaba todos los textos regulatorios ya en formato Adobe Illustrator, y pues aprobaba los colores en las diferentes plantas que habían para Colombina, y desarrollé también el tema estructural conceptual, que todavía se mantiene, y es como un empaque, además de contener, podía servir para algo después.
Entonces esto se usa ahora y se seguirá usando porque pues es que esto no se convierta en basura, ¿sí? Esto se convertía al final en un recorte que era un calidociclo, ¿sí? Entonces era convertir el empaque en varios usos, y ese se convertía por ejemplo en una bola. Entonces era cómo trabajar para demostrar que el diseño valía con ejemplos prácticos y que además era estratégico para la compañía y para marketing. Yo era parte del equipo de mercadeo. Ese proyecto era un reto porque ¿qué sucede? Que con el tiempo, por más que exista un muy buen empaque con una muy buena barrera de selle, el empaque con las condiciones aéreas o de transporte va perdiendo aire. Entonces, al final, este empaque estaba teniendo un problema que lo empacábamos en la planta y era así, y con todas las condiciones de presión bajaba y quedaba así. Y era terrible eso en la presentación. Entonces, yo ideé una plegadiza que con esta solapa bloqueaba esta primera, entonces ya por lo menos se veía bien ese producto. Eso creo que lo descontinuaron, pero igual era cómo mantener esa marca bien en punto de venta con acciones sencillas de diseño, porque igual lo iba a tener esa plegadiza interna, ¿vale? Luego de lo que les comenté de la llamada, pues me fui a JGB con otro reto distinto y tenía ya que ver con moldes de inyección, con propuestas ya de diseño de envases y empaques. Esto está en el mercado. Yo tenía, pues digamos, el reto de liderar el equipo de empaques de JGB. Éramos en ese entonces 2 personas y un analista de empaques que era el que recibía todos los materiales, pero que era más del equipo de calidad. Y junto con William León, que es como el diseñador con el que hicimos este envase, junto con la empresa Petpack de Medellín, desarrollamos esta versión mentolada, que el concepto detrás era que fuera como un iceberg. Es un reto técnico el tema de empaques, de inyección y demás, y las performances y los presupuestos que habían para ese proyecto. Finalmente lo sacamos. Y pues teníamos que parecernos también a la competencia. Eso también tiene que ver con la estrategia, ¿no? Y es el principal competidor, pues era la loción mentolada Yagé. Se me va el nombre. Bueno, en fin, esta era la loción mentolada Yagé y la competencia se me va en este momento. Bandas multiusos, entonces había que ir a probar a Cajicá, donde se ensamblaba. Ahí tuve una experiencia muy chistosa porque pues uno se va todo cachaco y me fui con una gabardina negra y pues la planta es de hipoclorito, entonces es salpicada por todo lado. Entonces yo llegué de negro y llegué al final con 3 goticas que me dañaron la chaqueta y la pinta. También desarrollamos en ese entonces el enjuague bucal de Fluocarden, que más adelante es muy chistoso la vida lo que ocurre. En este momento nuestro referente era Listerine y años después fui a trabajar con Listerine. Entonces yo ya conocía, digamos, qué se podía hacer y qué no desde la perspectiva de registro de diseño industrial, porque Listerine pues tiene registrado su envase. Entonces a nosotros nos tocó hacer un estudio de todos los competidores que fuéramos parecidos pero que no fuéramos parecidos, y con un tema legal detrás, de análisis de marca, de forma y demás. Entonces, digamos, se sacó esta versión. También participé, allá hay planta de inyección plástica, entonces también era ir a planta a ver cómo se hacía la inyección, cómo se hacía el proceso, cómo se hacía el proceso de termocontracción. Estas son bandas, era la primera vez que se hacía, antes era impreso, entonces era como incorporar las bandas termocontraíbles. También todo el tema de llenado de cremas dentales, de empaque a unas velocidades bastante altas. En fin, este fue un reto incremental muy interesante y me enseñó justamente a asumir, pero también resolver y a colaborar, que era un trabajo en equipo. Entonces, cuando llega alguien a quererle echar la culpa a otra persona, pues es terrible. Eso no existía ya, era como cómo resolvemos entre todos, porque el problema es que hay que sacar la crema, no está funcionando el envase o lo que sea, entonces cómo ir a ver exactamente en qué microsegundo está pasando qué reacción en el llenado que no está permitiendo que salga la crema. Entonces es un trabajo colaborativo bastante interesante. Este es parte del equipo de calidad y de empaques.
Y aquí, justamente en ese escenario, fue que recibí la llamada de Kimberly Clark en ese entonces, con el reto de pasar ya a un reto más de lo local a lo global. Entonces ya era un cargo de responsabilidad andina. Entonces ya eran las plantas de Perú, de Bolivia, de Colombia. En Colombia habían 3 plantas, la de Barbosa, la de acá de Puerto Tejada, y pues son plantas que son de calidad mundial, ¿sí? Por ejemplo, la última planta que se hizo allá era coordinada, una planta del tamaño de, digamos, del Coliseo de acá del Porter, y se dirigía solo por 3 ingenieros. No había un solo operario, todo era digital, era una tecnología de punta. Y pues ahí tuve la oportunidad de hacer parte también de un trabajo en equipo muy, muy valioso. Yo acá estaba siendo parte del equipo de mercadeo, pero era como el nexo entre mercadeo y la realidad de la planta. Entonces yo hablaba técnicamente con la planta, pero hablaba conceptualmente con mercadeo, que son 2 tipos de lenguajes distintos. Entonces era como el traductor simultáneo. Entonces era, si voy para la planta, pues había que hablar en un lenguaje técnico y demás. Si trabajaba con mercadeo, se perdían en lo técnico, entonces había que ser distinto, cambiar un poco la forma de hablar. Esto es parte de las cosas que se hacían anualmente, que se llamaban cascadas en Kimberly, donde estaba todo el equipo nacional. Venía pues la plana de Brasil y demás, y pues uno conectaba en Cartagena, entonces también era chévere porque era como los días de estrategia, pero también de disfrutar un poco. Y pues retos bacanos de Kimberly, la renovación de la marca Cotex. Luego hubo otra renovación de marca que bueno, no tengo acá, pero estuvo ahí. Cómo hacer empaques de grandes conteos que en Estados Unidos se hacían en cajas siempre, cómo hacerlo en una versión para Latinoamérica, es decir, que fuera mucho más eficiente pero de bajo costo para el desembolso. Entonces inventamos esta versión que era de 100 unidades, que es una bolsa grande, pero que fuera funcional, que se pudiera imprimir. Entonces el reto era cómo ir a los proveedores y que fuera factible en planta. Eso no existe una máquina que haga un empaque tan grande, ¿listo? También estas bolsas de Megapack, que era cómo hacer una oferta pero desde otra forma distinta a pegarle un sticker, que es lo que tradicionalmente en el mercado colombiano existía. Entonces ideé junto con un proveedor de Pereira esta manija. Entonces esto se puede encontrar hoy en día en Pharmacenter, en diferentes farmacias, y es otra forma de hacer oferta con un costo y una factibilidad técnica. Otra propuesta que fue pues ganadora, que fue para el éxito de un aniversario. Entonces yo dije, ¿por qué no sacamos a Scott, que es como la insignia de la marca, en una versión macro, porque era una versión realmente grande, y pues desde todo punto de vista, aprovechando unas fotos que había, en fin. Una renovación que hubo también de pañales para niño y niña, donde el empaque tenía que mostrar la funcionalidad de ese pañal en específico, que está configurado para la forma anatómica de una niña y la forma anatómica de un niño, no solamente era algo cosmético. Un proyecto que se desarrolló, digamos, desde China, que era hacer el maletín allá, diseñado desde acá y empacado acá, que fuera una oferta también, ¿sí? Entonces era cómo hacer que las ofertas dejaran de ser lo que tradicionalmente eran, que era, como les digo, un sticker, para volverse algo que fuera un regalo después. Entonces esto era una pañalera. Entonces era chévere porque no era un empaque de más, sino que era algo que era útil y era un concepto de diseño. Y que fue uno de los productos que creo que todavía se comercializa en PriceMark, era cómo usar la identidad y la licencia de Disney que se tiene en Kimberly con diferentes personajes. Entonces yo con el del área norte de Latinoamérica, el responsable del mercadeo, hicimos una propuesta. Dijo, presentame propuestas para Centroamérica, para Costa Rica, y se desarrollaron estos con identidad de Winnie the Pooh,
con estos ganamos una mención de licenciatarios de Disney y pues por ahí tengo mi medallita de Disney como licenciatarios de cómo usar la identidad de Disney de otra forma. Y aquí comenzó ya el tema de sostenibilidad a hacerme ya bastante en mi cabeza, y era cómo de verdad con el empaque que contamina tanto y cómo podemos hacer un reuso más allá. Entonces esta caja servía como Toy Box. El Toy Box era el nombre del proyecto, y era, listo, va a estar un bebé, vamos a sacar 108 pañales de ahí, pero ¿qué se hace después con ese empaque? Entonces servía para guardar cosas para el bebé. Luego la llamada que les digo de Johnson & Johnson, donde el reto era dirigir un equipo mucho más grande acá en Cali, y cómo incluir innovación también desde la perspectiva del diseño. No es que no hubiese innovación en Johnson & Johnson, sino que el diseñador siempre tiene ese plus de cómo hacemos las cosas diferentes. Entonces les voy a dar un par de ejemplos. Este era el equipo de innovación. Yo era parte de la liga de innovación de la empresa, y el concepto era cómo salirnos de la caja, porque pues había gente de ingeniería, de recursos humanos, y el concepto, digamos, de esa foto era cómo de verdad hacemos que nuestros equipos también comiencen a salirse de la caja, porque digamos es una empresa muy grande, con un montón de procesos muy rigurosos que hay veces te estrangulan la creatividad, porque hay que resolver mucho en el día a día, documentar muchísimo. Entonces el grado de creatividad en ese momento era pequeño, ¿sí? Pero entonces cómo demostrar que se podían hacer cosas distintas a partir de las propuestas de diseño. Tuve la oportunidad de hacer parte de la renovación global de la línea Johnson's Baby, que esto es un reto gigantesco, y es el reto desde Estados Unidos era: vamos a salir con los nuevos empaques de Johnson's en todo el mundo, y todas las plantas tienen que sacarlo. Entonces conectar a toda la gente en las diferentes plantas, y les hablo de un monstruo. La Johnson & Johnson es de las empresas más grandes del mundo. Cómo salir a tiempo. Entonces junto con Roger Moreno, que fue el encargado de la parte de la puesta en marcha de estos empaques, cómo desarrollar y cómo hacer parte de la supervisión de este proyecto. Entonces era un reto porque esas tapas pues son de Aptar, que es un proveedor global. Entonces hacer todas las pruebas, confiando en las pruebas que se habían hecho en otros lugares del mundo, con unos equipos de trabajo muy comprometidos, en fin, era un reto muy, muy valioso, de también trabajo en equipo, de no echarle el agua sucia al otro, sino de, bueno, vamos a resolver, tenemos un reto en otro país, aprendamos de eso que pasó, era plantas nuevas 100%, velocidades de locos, o sea, el sistema de tapado va a millón, no puede haber un error. Entonces todo el tema de los conveyor, que son las líneas pues, de trabajo, donde van los envases, en fin, todo era una renovación y era una locura, porque era como rehacer la planta acá en Cali para este proyecto. Entonces había mucha gente pegada del techo todo el tiempo, pero gracias a un trabajo en equipo muy fuerte con Brasil, pues se llevó a un feliz término, con un empaque que cambió versus lo conceptual que era, pero que también es un tributo a esa gota que tradicionalmente conocíamos, pues que era No Más Lágrimas, que No More Tears, que es como la marca registrada de Johnson. Y cómo hacer también las presentaciones diferentes. Entonces yo proponía también en el equipo de innovación, ¿por qué no hacemos por ejemplo un Shark Tank para mostrar los proyectos? Entonces era cómo meter a toda la compañía en un modelo distinto, y era un día especial donde poníamos a la gente a presentar nuevos proyectos para que se supiera cómo se hacía la innovación en Johnson & Johnson. Esto también era parte del auditorio, entonces era la ambientación de Shark Tank aquí. Esto fue mi llegada a Johnson, era como mostrar en una visita, digamos, regional. Allá las visitas regionales son lo más importante, y es que viene una visita de Estados Unidos, viene la plana mayor de Brasil, que es donde se reporta a Colombia, y era como mostrar que acá se podía hacer cosas diferentes. Entonces cuando yo propuse, ¿por qué no hacemos una presentación diferente a una diapositiva? Pongamos una experiencia completa. Esto fue un hit
toda la gente me dijo, este man, ¿qué se fumó este man? Yo nunca he fumado nada de drogas ni nada. Pero entonces era como salirnos de la caja, el concepto era como pensar fuera de la caja. Entonces hice, junto con Smurfit Kappa, que es el proveedor que desarrolló estos cortes, y un diseñador, era el concepto de abrir la caja y que dentro de la caja vienen un montón de cosas, ¿sí? Y era mostrar a partir de el concepto total de la exhibición, porque al final pues esto es cartón que se podía reciclar, lo entregábamos al final a recicladores de oficio que iban a Johnson & Johnson y les daba, o sea, eso generaba recursos para alguien, ¿sí? No es hacer una exposición que es no permanente o efímera que va a tener residuos, sino cómo hacerlo distinto. Entonces esto fue muy ganador. De ahí, con esta exhibición, digamos, estas son ilustraciones mías, porque también pues yo estaba arrancando en Johnson & Johnson, yo quería proponer cosas nuevas, porque no hacemos los envases distintos. Entonces pues yo pues, me ha ido bien con el tema de ilustración, entonces mostrando conceptos y también tocando puertas para mostrar que Colombia no solamente era quien recibía proyectos y ejecutaba, sino que también teníamos la capacidad de proponer, y eso pues es gracias al diseño. Devolvete un poquitico, esta experiencia era también cómo hacer brillar al equipo de empaques regionalmente, pero también cómo hacer brillar a los otros equipos. Entonces este era un proyecto que era una renovación que tenía que ver con unos componentes químicos que se estaban haciendo en las fórmulas. Entonces era como un volcán, entonces era como esa parte. Este proyecto acá tenía que ver con toda Latinoamérica y se estaba haciendo en conjunto con Brasil y demás, entonces era como mostrar ese trabajo latinoamericano. Esto era pues como una pipeta de desarrollo químico, en fin, era un concepto ahí que era toda una experiencia y fue bien ganadora. Otra visita regional que tuvimos en este concepto de no tenemos plata, no había recursos, pero sí había un recurso para ciertas cosas. Entonces el concepto acá, basado en una artista, creo que es de la India, yo vi un concepto que me pareció muy bacano y era luces y sombras. Entonces yo dije, ¿cómo tropicalizó eso? Hicimos una exposición, ella era digamos el rol más importante, venía de Estados Unidos. El concepto era apaguemos la luz y entramos al auditorio y no se va a ver absolutamente nada. Y el concepto era, va a arrancar la banda, que había una banda en Johnson de gente de la empresa que tocaba bajo, entonces entraban, pum, las luces, entonces comenzó a atacar la banda y era como un espectáculo, ¿sí? El concepto era que el equipo de innovación son rockstars, porque son los que dan ese plus de las compañías, y es lo que hacemos en diseño. Nosotros literalmente somos los rockstars, pero también trabajamos en un equipo que todos somos rockstars, ¿sí? Entonces apagamos las luces y comenzábamos a aprender cada proyecto. Esto era una lámina que gracias a un ángulo de inclinación generaba una sombra y explicaba un proyecto. Entonces eran diferentes lugares y se iba aprendiendo con una linterna que se lo entregábamos a la visitante, lo ponía en el piso y pum, se brillaba el proyecto. Entonces es un proyecto que se llamaba Butterfly, como mariposa, y tenía que ver con la mujer, en fin. Entonces ahí ya comenzaba la explicación. Entonces todo estaba oscura, se prendía una luz y comenzaba un proyecto, luego llegaba otro proyecto y se iba exponiendo, en fin. Gracias al tema de señalización, pues yo conocía materiales, entonces también era cómo el uso y conocimiento de, digamos, material fotoluminiscente podía hacer la diferencia. Cuando uno prendía la luz era el auditorio vacío, pero se apagaba y comenzaban a existir luces, entonces se prendía y se iba haciendo la exposición de una forma interactiva, en fin. Esto fue otro proyecto que era cómo explicarle a las personas que hacían el estibado que si dejaban la estiba o el voladizo en las cajas iban a perjudicar toda la línea. Entonces era cómo explicar eso sin ser como hard, como venga, es que usted está... No, eso no. Entonces diseñé una estiba pequeña y entonces era un reto, bueno, ¿cuál es el mejor acomodo? Entonces era como trabajar con la gente de logística, de que también fueran los ojos de empaques, porque era un problema que nosotros teníamos que decían, llegó mal a Perú, llegó mal a tal lugar, ustedes lo empacaron mal, algo pasó, y era que en la cadena logística se desviaba o salía
la caja, el voladizo es terrible en toda la cadena logística porque si tienen uno el arrume completo y se comienza a ir para un lado, todo esto puede dañarse y estamos hablando de muchos millones de dólares, ¿sí? Literalmente es mucho dinero, en fin. Y pues esto es como lo que les decía, el poder del diseñador, entonces era mostrar cómo en diferentes etapas se podía brillar cada uno de los equipos de trabajo de innovación. Siguiente. Esto fue, digamos, parte de la línea donde se mejoró todo. No solamente era un tema cosmético del empaque, sino que las fórmulas literalmente eran nuevas. Acá era un reto y es que el producto es transparente, ¿sí? Porque como se limpió tanto la fórmula, ya era el envase el que tenía que mostrar el color tradicional de Johnson's. Y eso es un color que incluso estaba formulado desde hace más de 30 años. Entonces era como el reto técnico ahí. Mi rol era hacer brillar el equipo y acompañar también para que la persona encargada de las pruebas pues lo hiciera de la mejor forma. Y esta era parte, digamos, de hacer ese brillo. Era el proyecto Apolo. Entonces en esta estación se mostraba cómo era el arranque o la salida, pues cómo era el alunizaje y cómo llegamos a fin al proyecto con todas las pruebas que se hicieron en planta, en fin, era una forma distinta, más didáctica y divertida, por decirlo así, de cómo se hacía tradicionalmente la exposición de proyectos. También lideré un proyecto que era el Newspack, que era como el Newsweek, pero la versión de packaging para Latinoamérica. Entonces sacamos como una revista donde hablábamos de empaques en un lenguaje muy fácil de digerir para que toda la compañía también entendiera el valor del empaque. Para todos, no sé si lo tengan claro, pero el empaque es la experiencia de uso de cualquier producto, ¿sí? Uno puede que sea la mejor marca, si la experiencia con el empaque te va mal, pues no vas a seguir con el producto. Entonces el valor va más allá del transporte y de la contención, tiene que ver con la experiencia. Y aquí lo que mostrábamos era en esa revista lo que estábamos haciendo y lo que estábamos haciendo también en cuanto a sostenibilidad, del uso de nuevos materiales, de revisión de fórmulas con los equipos, en fin. También tuve la oportunidad a final de mi versión en Johnson de que sacamos un proyecto en 15 días. Los proyectos ya duraban 8 meses que nos iba bien, y esto lo sacamos en 15 días porque fue un caos mundial donde no había alcohol y la empresa tenía alcohol. Entonces, ¿cómo aportar desde la empresa haciendo un producto que se regalaba, una muestra gratis en un caos pues del mundo y de alcohol en el mundo y del COVID pues? Entonces sacamos un proyecto regionalmente. Esto recibió muchos halagos porque era un proyecto también regional, trabajando con Brasil para sacarlo muy rápido y con todo un reto. Y esto fue parte también de conectar con otras personas de la compañía. Yo me metí a la brigada, que es una de las mejores experiencias. Si tienen la oportunidad de ser brigadista y aprender primeros auxilios, de verdad se lo recomiendo. Eso deberían enseñarlo en el colegio, en primaria, para que todos pudiéramos salvar una vida cuando ocurra. Estos son otros proyectos conceptuales que tuve la oportunidad de presentar, y era como mostrar que de verdad la belleza no tiene género y es pues una crema que nos sirve a todos y que todos somos iguales al final. Y un proyecto que entregué cuando les contaba que recibí la llamada. Es un proyecto, es la primera vez que se fabricaba en Colombia, porque nos ganamos una venta a Estados Unidos muy grande, y esto era un empaque que tenía que contemplar los valores que ya tenía la marca técnicamente en Estados Unidos. Entonces esto era pues repujado, esto nunca se había hecho aquí en Colombia, todo un reto técnico muy grande. El tema de las etiquetas, esto tiene un tema de tecnología de punta, o sea, para poder ser proveedor de Johnson hay que someterse a muchas pruebas. Hay unos equipos internos de empaques donde uno revisa el tema de la luz solar y la incidencia en la decoloración, en fin. Fue un reto bien interesante. Y bueno, cuando recibo la llamada fue la decisión: o sigo buscando empleo o emprendo, ¿sí? Para hacer corta la historia, porque ya nos extendimos un poco. Esto es como lo de Matrix, pues, que le dicen a uno o la roja o la azul, y en ese momento estaba todo cerrado porque estábamos en pleno COVID. Entonces yo dije,
pues voy a explorar el emprendimiento y retomé temas de la Univalle, del proyecto de grado que había hecho, y dije, me voy por el diseño, y entonces emprendamos, intentémoslo. Y hasta ahora, pues afortunadamente, vamos muy bien con Contento, que es nuestro estudio especializado en ecodiseño. Y ahí traigo a colación este tema, y es que literalmente el combate es contra uno mismo, de los retos que uno tiene en la vida, de empujarse y salir de la zona de confort, ¿vale? Y bueno, acá esto es nuestro emprendimiento que se llama Contento, y queríamos emprender haciendo literalmente la diferencia. Y con impacto ambiental, nosotros hicimos un estudio bastante amplio del tema de seguridad alimentaria. En ese momento Cali tuvo un desabastecimiento increíble, seguramente les tocó a ustedes que no había verduras, no había nada, y de ahí surgió un poco, bueno, ¿cómo podemos hacer un diseño que asegure parcialmente la seguridad alimentaria y nos enseñe a conectarnos también con la naturaleza desde casa? Entonces diseñamos una huerta móvil en casa, que pudiéramos conectarnos en la naturaleza, pero que también tuviera todo el tema de componente de diseño y de estilo de diseño contemporáneo, ¿vale? Y en Contento tenemos 3 líneas de productos. Una línea de productos que tiene enfoque en ecoinnovación, donde está la línea de huertas en casa, de creación de marca, donde también hacemos consultoría para MIPYMES en marca y empaques. Y bueno, todo el tema de packaging sostenible, como aprovechando toda esa expertise que había tenido en las diferentes empresas. Estos son ejemplos del diseño de marca que hemos hecho. Esto es de consultoría de seguridad en el trabajo, esto es de marketing digital, y esto es un nuevo café que se va a abrir acá en Cali, que se llama 12 Café, que tenía todo el tema de la historia con la Monstera deliciosa. Entonces tenía un tema familiar que querían expresar el tema de la Monstera, y cómo la indumentaria y los mismos espacios podían mostrar ese concepto de un lugar cálido donde tú pudieras tomar un café. Y creo que esta fin de semana van a inaugurar. Y este es otro proyecto que estamos trabajando, que se llama Berkeley. Es un proyecto que está en proceso de patente de invención. Es un sistema de cómo ubicar dispositivos electrónicos en alturas con los pies en la tierra, ¿sí? Entonces, un proyecto que tiene la invención es de Gumer Murillo, un antiguo profesor y docente de acá. No es antiguo, eso no como si fuera súper bien. Bueno, pues él ya no da clase acá. Gumer es un genio también en este tema, es un arquitecto, se metió en todo el tema de electrónica y pues se ganó una patente gracias a este proyecto. Entonces es porque estábamos trabajando en esto, cómo hacerlo industrialmente. Esto es en lo que va ahora. Para explicarles, existe una normativa que por encima de los 2 metros de altura tienes que subirte en un andamio, literalmente, a una escalera. Entonces es como hacer todo desde el suelo. Entonces es un dispositivo especial que se puede bajar con una percha, ¿sí? En fin, entonces esto es para dispositivos electrónicos y estamos trabajando fuertemente en esto. Y bueno, acá les dejo a Ana nuevamente con el tema de conectarnos. Bueno, yo sé si ya tienen las manos y nos tomamos un poco el tiempo. Rápidamente, pues este es el equipo que está detrás de Contento. Pues estamos Diego y yo como cofundadores. Chari es una persona que nos ayuda con todo el tema de impulso y como de cercanía a los clientes. Y mi hermano, que es ingeniero agrícola, que es la persona que nos ha dado toda esa asesoría técnica para los huertos, porque finalmente uno necesita un asesor porque no somos expertos en cultivos, entonces nos ha dado esa formación. Y lo que les queríamos dejar para ir cerrando es que no hay, si a ustedes les interesa en un futuro emprender, no hay una ruta para emprender, no hay algo que les diga este es la fórmula. Lo importante es que ustedes tengan toda la intención, la disciplina, las ganas y que conecten con entidades, con personas, busquen, sean creativos. O sea, no hay una sola fórmula, pero sí podríamos decirles que lo más importante es conectar con la gente.
Esto es algo pues ya más rápidamente para contarles lo que hacemos en Contento. Nosotros trabajamos el codiseño, entonces un dato para que sepan ustedes que están en la academia todavía, y es que se dice que el 80% del impacto de un proyecto se define en la fase de diseño. Esto es algo que viene de una agencia alemana y es súper importante a la hora de que elijan materiales, procesos, bueno, todo lo que ustedes van a ver en la cadena de valor. Y nosotros por ahora trabajamos mucho en estos puntos, y es diseñar para reparar, utilizar materiales que se puedan reciclar o separar, emplear el menor número de piezas, proyectamos para desarmar, remover, desmontar, buscamos proveedores locales en su mayoría mientras se pueda, aligeramos pesos para facilitar el transporte. Bueno, estas son algunas de las cosas que nosotros hacemos desde el diseño en Contento. Nosotros no tenemos el músculo financiero, entonces buscamos cuanto apoyo haya. Yo les digo, aprovechen porque hay muchas entidades que están para ayudar. En su momento nos ganamos algo que es Cali Circular, que es de la alcaldía, nos dieron recursos para maquinarias y algunos insumos. Nos metimos con Placa, que es algo de la FAO, que básicamente premian soluciones tecnológicas a bajo costo y basadas en recursos locales, todo para el tema alimentario. Nos metimos con el Fondo Emprender, nos lo ganamos afortunadamente, y ahora sí nos dieron el recurso, ya lo terminamos, y fue, o sea, a ustedes nadie les va a dar 80 y pico millones de pesos y se los va a pedir. Entonces el SENA es, mejor dicho, clave ahí. Aprovechen todas esas entidades. Con lo que estamos haciendo pudimos ser negocio certificado ya con el DACMA, que es la entidad que certifica aquí en Cali. La CBC es para los municipios, aparte de Cali. Ya tenemos 4 registros de diseño industrial, los 2 registros de marca, y tenemos en trámite una patente nacional y la PCT internacional. Cuando ganamos el Fondo Emprender uno debe formalizarse, entonces también ha sido como, ahí sí, vuelvas a empresa y aprenda. Entonces hay una contadora y nos tocó también a nosotros como formalizarnos desde el ejercicio, ¿sí? Entonces nosotros estamos los dos, tenemos un horario, o sea, uno es como si trabajara para una empresa, porque si no, pues no es como el emprendedor a las 10 de la mañana levantándose, no, aquí hay que trabajarle y trabajarle más. Y somos SASBIC, que es también comprometernos también con cosas que de pronto ahora somos muy pequeños, pero que queremos a futuro fortalecer, y esto del trabajo de ser más sostenibles, trabajar con las comunidades, hacer voluntariado. Entonces uno va trabajándole poco a poco, desde lo pequeñito se pueden hacer cosas, ¿vale? Tenemos pues la priorización de los ODS, como para no hacerlo muy largo, el certificado, y esto es algo que trabajamos mucho en nuestra cadena de valor ya en Contento, y esto lo tenemos en la página web, en el informe que nosotros le hacemos, porque cuando uno es BIC debe hacer unos informes a la Superintendencia de Sociedades. Entonces uno va contando puede que seamos muy pequeños todavía, pero uno ya empieza a hacer cosas o a plantearlas. Entonces mostrar cómo uno va haciendo, cómo va metiéndose en los ODS o en esos compromisos BIC, cómo puede ir haciendo algo desde donde uno esté. Este es pues el certificado de negocio verde que tenemos actualmente. Esas son algunas de las cosas que hemos hecho. Nosotros, Diego, digamos, con el Fondo Emprender, hizo mucho de ir a comunidades, ir a sitios a contar cómo cualquier emprendedor se pueda aprovechar todas estas ayudas del gobierno. Nosotros decimos que somos los CEOs y los del aseo porque nos toca todo. Aquí como venimos más arreglados, podemos estar allá lijando, pintando. O sea, cuando uno quiere emprender le toca así arrancar con lo que uno puede y ya ir creciendo más adelante. Aprovechamos todas las ferias donde podamos visibilizar. Digamos, Diego estuvo, nos convocaron para ir a una feria en Bucaramanga, que era la feria más grande de negocios verdes que se hizo el año pasado en Colombia, que se hace cada 2 años, y solo fueron 6 emprendedores de Cali. A nosotros nos seleccionaron y Diego se la metió a la ministra. O sea, nosotros somos, si no nos conocen, pues nos les metemos y nos hacemos presentar, ¿sí? Uno le toca buscar, ¿sí? A uno no le van a llegar solo las cosas, hay que buscarlas, así como ese día en otra feria yo, señor alcalde, casi que lo atropelló con la huerta, conozca nuestro emprendimiento. O sea, tratamos siempre de donde pueda, a nosotros nos llaman, ahí tratamos si se puede estar y ser muy, muy, muy incisivos y como darle y lucharla, ¿sí? Lo estamos intentando y ahí vamos. Nosotros decimos que esto es
camino y es un reto de largo aliento, entonces hay que darle todos los días. El día que vayan a emprender, no desfallezcan, que si no, no estamos vendiendo. O sea, esto es, algunas veíamos unos datos en Japón, que un emprendimiento en Japón a los 10 años da ingresos. Y aquí esperamos que al otro año ya estemos en el carro nuevo o no sé. No, esto es un camino de darle, no quiero decir que sean tercos, el mercado y los clientes también les van a hacer cambios, a nosotros nos los ha dado. Por eso también abrimos toda la línea de servicios, porque si no se está moviendo una cosa, pues hay que buscar también lo que uno ya ha hecho en su trayectoria profesional. Y Diego, si quiere... Ok, bueno, acá es que hay que tomar acción, ¿sí? No basta con hacerlo académicamente, hay que dar el paso, ¿sí? Todo lo que les decía Ana de ser los SEO y los del SEO, eso es súper funcional. Y dos temas adicionales, y es algo que siempre nos mueve como diseñadores, es no enamorarnos de las soluciones sino de los problemas a resolver. Eso siempre, tatúenselo si pueden, porque uno, digamos, se enamora mucho de las soluciones y a veces se vuelve terco con ellas. Entonces también hay que escuchar al mercado y saber hacia dónde va. Esto lo aprendimos con una diseñadora que trabajó con Ettore de Sosas, y él decía que la cuchara hacia arriba, y es que las oportunidades llegan una sola vez, y si tienes un tenedor pues pasa derecho. Entonces, lo que les decía de las llamadas, hubiera podido no aceptarlas porque era un reto para el que quizás no estaba preparado, pero hay que asumir también esos retos de forma positiva y a soñar en grande. Esto sí, ustedes tienen todo para hacerlo, para hacer historia. Y lo último que queríamos era, para nosotros es supremamente importante la gratitud con la universidad, porque, o sea, sin esto nosotros, digamos, yo soy la primera profesional de mi familia, por el lado de mis papás, Diego también, entonces son esas cosas que uno le van dejando y que lo van mejorando, no solo académicamente, lo van formando como persona, le mejoran las condiciones de vida, o sea, le dan un montón de cosas. Lo que les decía a los amigos, gratitud. Byron fue mi director de proyecto de grado, o sea, gratitud con todo, porque como decían hace un rato Kelly, todo el camino es así, pero uno tiene que aprovechar de esas caídas, qué se aprendió, qué podemos hacer y cómo seguir para adelante, porque esto no es una línea perfecta, sino que la vida está llena de vueltas y de cosas. Entonces, para nosotros lo más importante es gratitud, y gracias a ustedes por escucharnos.